Hola compañeros, bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. Esta es la sesión número 1 de una serie de sesiones que les estaré compartiendo. En este curso se verán 4 unidades. La primera de ellas es las ecuaciones diferenciales, donde se verán temas asociados a lo que es la introducción a ecuaciones diferenciales, conceptos básicos y algunos métodos que existen para darle solución a ecuaciones diferenciales de tipo ordinarias. Pero para ello, primero se va a abordar lo que es una ecuación y los tipos de ecuaciones. Bueno, para ello, una ecuación es aquella relación matemática que tiene una igualdad dentro de los términos que existen, ¿sí? Dentro de las ecuaciones que existen, hay ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas se pueden definir de distintos tipos. Por ejemplo, existen las ecuaciones de primer grado. Estas ecuaciones también se le conoce como ecuaciones lineales, y básicamente es porque si nosotros tenemos una variable dependiente, que en este caso le voy a llamar y, que es igual a m por x más b, pues aquí, como ya lo mencioné, esta es la variable dependiente porque la solución de y depende de la variable x, ¿sí? Y esta variable sería la independiente. Ahora, aquí también tenemos dos coeficientes, el coeficiente m y el coeficiente b. Estos coeficientes son valores constantes. Puede ser un 8, puede ser un 9, pueden ser valores negativos, puede ser cualquier valor real que exista para m y para b. Ahora, estas ecuaciones de primer grado también se llaman de primer grado porque tanto la variable dependiente como la independiente, el exponente máximo que tienen es 1. ¿Sí? Aquí es como si la b también tuviera una x elevada al exponente 0. Pero cualquier número elevado al exponente 0 es el valor 1, es la unidad. Ahora, eso es el nombre de ecuación de primer grado, pero también se llama una ecuación lineal porque esta ecuación es la que si nosotros graficamos en un espacio o en un plano cartesiano estas mismas ecuaciones donde nosotros tenemos a las abscisas, que en este caso serían las x, y las ordenadas, las y, pues lo que nos define esta ecuación al tratar la de graficar es precisamente una recta que tiene una pendiente m. Aquí se genera un ángulo, que le vamos a llamar teta, pero está asociado directamente a la pendiente m, que es la inclinación que va a tener, dada por ese ángulo teta. Y tenemos el coeficiente b. El b es para el valor de x igual con 0, en donde se va a intersectar con el eje de las ordenadas. Es decir, este sería el parámetro b. Y aquí, por lo regular, las ecuaciones de primer grado, es la ecuación de la recta. Si yo tengo una ecuación de primer grado, es decir, yo puedo tener un 8x más 2, una ecuación de este estilo, igual con 0. Entonces el objetivo de esta ecuación de primer grado es obtener la solución x, ¿sí? La solución x, pues como ya les había explicado anteriormente, y como ustedes ya lo sabrán, es básicamente definido por un simple despeje. En este caso, el 2 que está sumando pasa hacia el lado derecho restando, y el 8 que está multiplicando pasaría dividiendo, y tendríamos entonces menos 2 octavos, que nosotros lo podemos reducir, y tener una expresión en términos de menos un cuarto. De esta forma. Y estas son las ecuaciones que definen una ecuación algebraica de primer grado o lineal. Si nosotros queremos pasar a otro tipo de ecuaciones, existen las ecuaciones cuadráticas.
Las ecuaciones cuadráticas pues, son aquellas que tienen un exponente elevado a la potencia 2 y no tienen algún exponente mayor. Es decir, aquí puedo tener una ecuación en la forma ax cuadrada más bx más c igual con 0. ¿Sí? Y recuerden que la solución de esta ecuación cuadrática es buscar la x que satisface la igualdad, es decir, buscar cuál valor de x, que va a tener dos valores, ya que tenemos x cuadrada, esos dos valores de x que van a satisfacer esta igualdad, y para ello existe la forma cuadrática, que obtenemos a x1 y a x2 igual con menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. De esta forma. Este es un 4. Lo dibujé como un 1, pero es un 4. Y lo que está aquí adentro de el radical, esta parte se le conoce como... Bueno, esta parte que está aquí nos va a dar las características de las raíces. Es decir, si esta parte que está dentro del radical es mayor que 0, forzosamente las raíces van a ser reales todas. Si esta parte es menor que 0, van a existir raíces complejas conjugadas. Y si esta parte es igual con 0, entonces las raíces siempre van a ser en esta forma. ¿Sí? Esta ecuación también la podemos ver como una función, es decir, una función f de x, que sea igual a ax cuadrada más bx más c. Y esta ecuación que se tiene aquí, si nosotros la tratamos de graficar en el plano cartesiano, pues tradicionalmente tendríamos una expresión de este estilo, una forma cuadrática que define a una parábola. Y las raíces, es decir, cuando esta ecuación es igual con 0, aquí tenemos sobre las ordenadas la función f de x, y sobre las abscisas tenemos a x, es decir, cuando f de x es igual con 0, que es en este valor, en este punto, estos dos puntos que tenemos aquí son las raíces que va a determinar la ecuación cuadrática. Hay otro tipo de ecuaciones, las ecuaciones de tercer grado o cúbicas. Al igual que las anteriores, pues las ecuaciones de tercer grado ahora van a tener un exponente máximo elevado a la 3. Entonces puedo tener una a x cúbica más una b o una a1 más una a2 por x cuadrada más una a3 por x más una a4 igual con 0. Esta ecuación, a diferencia de la de primer grado y la de segundo grado, ya son muy complicado encontrar las soluciones, porque hay una forma general, pero esta forma general involucra demasiados cálculos. Entonces lo que se hace regularmente es que por métodos numéricos, yo ver cómo es esta ecuación y ahora ponerlo en términos de una función, es decir, ahora esto lo voy a llamar f de x. Y empezarla a graficar. Las gráficas de estas ecuaciones, como son cúbicas, van a tener una raíz, una segunda raíz y una tercera raíz. Es decir, van a intersectarse 3 veces con el eje de las abscisas, de esta forma.
Y así sucesivamente, ecuaciones de cuarto grado, de quinto grado, enésimo grado, etcétera. ¿Sí? Hay otro tipo de ecuaciones algebraicas, las ecuaciones algebraicas diafontinas. Estas ecuaciones son muy similares a las ecuaciones algebraicas de enésimo grado, es decir, podemos tener una lambda 1, x elevado a la n, más una lambda 2 por x elevado a la potencia n menos 1, y así sucesivamente, es decir, lambda 3 por x a la n menos 2, lambda más lambda 4, etcétera, hasta llegar a la lambda n menos 1 por x más lambda n igual con 0. Y bueno, estas se parecen mucho a las ecuaciones de enésimo orden, pero la principal diferencia es los coeficientes, estos lambda. Este lambda 1, este lambda 2, lambda 3, hasta lambda n. La principal diferencia es de que estos coeficientes siempre deben ser números enteros, es decir, va a ser 1, va a ser 2, puede ser menos 1, puede ser 0, puede ser menos 20, pero no puede ser menos 0.1, no puede ser raíz de 2. Estos coeficientes son solamente números enteros, ¿sí? Otro tipo de ecuaciones son las racionales. Estas son las que se pueden expresar en términos de coeficientes de polinomios, es decir, puedo tener una función f de x como igual a un primer grado, es decir, un x más 2, y una función g de x igual con una ecuación de segundo grado, es decir, x cuadrada más 3x menos 1, por ejemplo. Y estas ecuaciones, las racionales, son aquellas que las puedo poner en términos de un coeficiente, es decir, de polinomios, una f de x entre una g de x. Y como es una ecuación, pues la tengo que igualar con algo. Algo de este estilo. Entonces son aquellas ecuaciones que pueden representarse de esta forma. Puede tener un 0, puede tener aquí una un 1, puede tener un 2, puede tener una x, etc. Pero se pueden representar generalmente desde este punto de vista. Una vez que ya tenemos estas representaciones, que son solamente ecuaciones algebraicas, el otro tipo de ecuaciones que hay son las ecuaciones trascendentes. Estas ecuaciones son aquellas que mediante alguna transformación, es decir, multiplicar por algo, sumarle algo, hacer alguna operación, no se pueden poner en términos de una función racional. Es decir, ya sabemos que la función racional es una función que está en términos de coeficientes de polinomios. Una función trascendental o trascendente es aquella que no la podemos expresar de esa forma, y una de ellas es, por ejemplo, el coseno de x. Esta, por más que yo la quiera abrir, la expresión, no la puedo poner en términos de una función del tipo que tenga coeficientes en el numerador y un polinomio en el denominador. Las funciones o ecuaciones que tengan una descripción con funciones exponenciales tampoco se pueden poner de esa forma. Los logaritmos, el logaritmo de x, tampoco se puede poner de esa forma. Es decir, las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas no son funciones, más bien son funciones del tipo trascendentales. Ahora, una vez que ya tenemos ese concepto, en todas las ecuaciones, el objetivo es encontrar el valor de x, ¿sí? Que va a satisfacer la igualdad. Por ejemplo, aquí en el coseno de x,
si lo estamos trabajando en radianes, que es lo que ya les había comentado, que siempre hay que trabajarlo en radianes, por lo menos para esta asignatura, sabemos que el coseno de 0 es 1. El coseno de pi medios es 0. Entonces aquí, cuando x es igual con 0, con pi medios, es una solución. Pero también del otro lado, es decir, cuando x es igual a menos pi medios, también es igual a 0. Entonces, x igual a más pi medios y menos pi medios es una solución. Luego en x, cuando es igual a menos 3 pi medios, también es una solución. Lo mismo sucede para x igual a más 3 pi medios y así sucesivamente. Vamos a encontrar muchas soluciones para esta ecuación. Para el caso de la exponencial, esto es un poco más complicado de definir, porque si yo tengo una función exponencial y yo la quisiera graficar, esto lo pueden recordar de su curso de cálculo diferencial e integral. Si nosotros tratamos de graficar esta función, es una función creciente que solamente en el límite, cuando x tiende a menos infinito, de e a la x, se va a cumplir con la solución de esa ecuación. Es decir, entre más alejado a la izquierda esté sobre el eje de las ordenadas, entre más se aleje, más se va a acercar hacia 0. Y cuando x tiende a infinito, del lado izquierdo del plano cartesiano, es decir, a menos infinito, esto se va a cumplir. Y las funciones logarítmicas. Pues las funciones logarítmicas ya depende de la base del logaritmo que estemos trabajando. Pero en sí, todas las ecuaciones, tanto las algebraicas como las trascendentales, el objetivo es encontrar la solución de x que satisface la ecuación. Ahora, una vez tomando en cuenta esto, recordemos el concepto de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que tiene derivadas dentro de las relaciones que existen dentro de la ecuación misma. Es decir, yo puedo tener una x más 2 igual con 0 y me dice que esto es una ecuación del tipo algebraica. Ecuación algebraica de primer orden. Si le pongo aquí un cuadrado, entonces va a ser una ecuación algebraica de segundo orden. Pero si yo le pongo aquí que esta ecuación ahora es igual al coseno de x, no importa que yo tenga una expresión en el lado izquierdo del tipo de segundo grado, es decir, un polinomio de segundo grado, y del otro lado, como tengo una ecuación trascendental, pues esta va a terminar siendo una ecuación trascendental. Y lo mismo va a suceder si ahora yo tengo aquí otro operador. Y este operador, que sea la derivada. Le voy a poner una derivada del tiempo respecto a x. Entonces, cuando existe una derivada dentro de la ecuación, eso ya la convierte, no importa que sea una ecuación algebraica o trascendental, la va a convertir en una ecuación diferencial. ¿Sí? Dentro de las ecuaciones diferenciales hay dos tipos: las ordinarias y las parciales. Ese tema lo voy a abordar ahorita, pero también quiero comentarles que así como hay ecuaciones diferenciales, también hay ecuaciones integrales. Es decir, yo puedo tener una ecuación que sea x más y igual a la integral de x diferencial de y. Esta tal vez no tiene derivadas, pero tiene integrales, entonces lo hace una ecuación integral. Pero si de este lado yo tuviera pues una derivada respecto a x o respecto a y, voy a poner aquí, se me hace un poco más cómodo ponerlo de este lado, la derivada de x respecto a y, entonces tengo una ecuación de este lado o una relación diferencial,
y de este lado una relación integral. Esto lo transformaría en una ecuación íntegro diferencial. Estas ecuaciones se podrían escuchar que es un poco complicado de darle solución, pero recordando que por el teorema fundamental del cálculo, si yo derivo mi función, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, en este caso por mi variable independiente y, entonces esta ecuación va a tener una derivada, es decir, una derivada de segundo orden, que sería relacionada a la primera expresión de la ecuación, esta de aquí, más la derivada de y respecto a y, que es 1, es la unidad, más la derivada de una integral, pero la derivada de una integral, como son operadores inversos, estos operadores se van a eliminar. Ese es el teorema fundamental del cálculo, que cuando tengo una derivada y una integral, estos operadores se eliminan y esto va a involucrarnos que esto va a ser igual con x. Y obtengo entonces una ecuación diferencial. Entonces las ecuaciones integrales las puedo tratar como ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones íntegro-diferenciales también las puedo tratar como ecuaciones diferenciales. Y eso es algo muy bueno porque entonces ya nada más vamos a estudiar un solo caso, que son las ecuaciones diferenciales. Y por último, las ecuaciones funcionales. Las ecuaciones funcionales son aquellas ecuaciones o funciones f de x, por ejemplo, que depende de una variable dependiente x cuadrada más y, más 2 le voy a poner. Entre 2. Y es lo que les comentaba hace un momento. Estas ecuaciones, pues tenemos, si nosotros queremos ver el comportamiento de esta función, sobre las ordenadas iría la función f, y sobre las abscisas iría la función x. Y esta sería una ecuación que si nosotros evaluamos x en 0, es decir, 0 al cuadrado, más 2 entre 2, es 1. Esta ecuación tendría un comportamiento de una parábola con vértice en 1 y las aristas van hacia arriba. Y así, dependiendo del tipo de función que estemos tratando de hacer, tendríamos que graficarla y ver cómo sería este comportamiento. Pero también podría tener una función g de x, igual, por ejemplo, a una constante, a 3. Y una ecuación funcional, entonces sería f de x, igual con g de x. O de hecho le puedo poner aquí la dependencia de x para que se vea un poco más claro, 3x. Entonces tendría esto. La ecuación g, pues es una ecuación de una recta con pendiente 3 y que está cruzando por el origen, es decir, algo así. Y la solución de esta ecuación es la intersección de lo que son estas dos gráficas. Este punto de aquí y este punto de acá, según la gráfica que yo hice, porque podría que no exista la solución. Ahora, una vez ya teniendo en cuenta estos principios de ecuaciones, ahora voy a pasar al concepto de lo que son ecuaciones diferenciales. Para ello, me voy a permitir hacer un ejemplo de cómo son las ecuaciones diferenciales. Primero voy a poner lo que es una función. Voy a poner aquí una función f de x. Y la derivada de esta función, pues la puedo expresar de varias formas. La puedo expresar como f' de x. La puedo expresar como y'. La puedo expresar como la derivada
respecto a x de y. Entonces aquí mi variable independiente sería x. Y la forma de la ecuación diferencial pues puede ser f' de x igual a 2 f de x. Otro ejemplo que puedo ponerles es ahora tener una función f que dependa del tiempo. La derivada de la función la puedo poner con la notación de Newton, la derivada respecto al tiempo de f de t. La puedo poner respecto a la notación de Leibniz, que es poner f punto de t. Y mi variable sería, en este caso, el tiempo, t. Y la forma de la ecuación diferencial, puedo poner f punto de t igual a 2f de t. Puedo construir también una función que dependa de una segunda derivada, como lo hice hace un momento, tener tal vez y', tener y', tener y elevado a, más bien, y en su enésima derivada, y aquí, pues, la variable podríamos definirla como el tiempo, si estamos haciendo una relación temporal, o como x, si es una relación espacial, ¿sí? Y aquí la forma de la ecuación diferencial podría ser y' más y' igual a y en su enésima derivada. Ok, entonces ya tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? De qué tenemos como una función, cuál es la derivada de esa función, cuáles son las variables independientes de la función y la forma de la ecuación diferencial. Ahora, como definición, y esto ya se los había comentado, una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas en una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes, y así la vamos a definir. Ahora, hay dos tipos de ecuaciones diferenciales como se los había comentado anteriormente. Existen las ecuaciones diferenciales tipo parciales y las ordinarias. Y existe una gran diferencia de estas ecuaciones. Por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria es aquella que solamente contiene la derivada o las derivadas de una o más variables dependientes respecto a solamente una variable independiente. Es decir, si yo tengo como mis variables dependientes a x y le puedo poner la dependencia de una vez, x de t, otra variable, y de t. Mis variables dependientes son x y y, ¿sí? Entonces ya las puedo escribir directamente como x y como y. Si yo quiero construir una ecuación diferencial ordinaria, tendría que ponerla como una función que depende de las variables dependientes y la estoy derivando respecto a las independientes, es decir, la derivada de x respecto al tiempo igual a 2x. Esta sería una ecuación diferencial ordinaria. Pero si yo le pongo acá a y, como y también es una función que depende del tiempo, esta sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria. Si yo agrego, por ejemplo, la derivada respecto al tiempo de y,
sigue siendo una ecuación ordinaria porque aunque tengo dos variables distintas, x y y, y que son mis variables dependientes, la variable independiente es el tiempo t. Y las derivadas las estoy aplicando respecto a esta variable. Si yo tuviera otro caso, es decir, la derivada de x respecto al tiempo, más la derivada de x respecto a y, pues ya no estaría hablando de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque ahora aquí tengo, aunque tengo una variable dependiente, que es x, tengo dos variables independientes, que es el tiempo y y. T e y. T la puedo relacionar con el tiempo, e y la puedo relacionar con un espacio, pero si yo pongo esta notación, estaría cometiendo un error desde el punto de vista topológico de las matemáticas, porque hay que respetar también la nomenclatura que tienen las mismas. Es decir, una ecuación diferencial que depende de dos o más variables independientes. Voy a poner la misma que tenía hace un momento. Derivada respecto a x, respecto al tiempo de x, igual a la derivada de x respecto a y. Como tengo ya mis dos variables independientes y estas estoy aplicando las derivadas sobre ellas, entonces va a ser una ecuación diferencial parcial. Y por definición, una ecuación diferencial se denomina parcial si contiene la derivada o las derivadas de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. ¿Sí? Y entonces, este curso se puede dividir en dos partes. La parte que trata las ecuaciones diferenciales ordinarias y la parte que trata las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, la clasificación, pues solamente como ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, puedo poner aquí la derivada de x respecto al tiempo, igual a menos 2x. Es una ecuación diferencial ordinaria. Si yo tuviera la derivada respecto a x de una función y igual a 2y negativo, esta también es una ecuación diferencial ordinaria porque mi variable independiente es x y solamente estoy derivando a y respecto a una variable dependiente. Y si ustedes se pueden percatar, en sí, aunque tienen valores distintos o una notación distinta, es decir, acá es una derivada de x respecto al tiempo y acá es una derivada de y respecto a x, en sí estas dos ecuaciones son las mismas. Se le conoce como ecuaciones isomorfas. Aunque tienen las relaciones escritas así distintas, en sí estas expresiones son iguales, son equivalentes. La solución de esta ecuación diferencial que está aquí va a ser similar a la ecuación que está aquí, solamente que estamos hablando aquí de una acción temporal y aquí de una acción espacial. Pero si nosotros decimos que x es el tiempo, entonces prácticamente sería lo mismo. Ahora, ecuaciones diferenciales parciales, como ya les comentaba, podemos tener una derivada parcial respecto a una t mayúscula de x igual a menos alfa, que puede ser una constante, de la derivada parcial de t respecto al tiempo, una t minúscula, donde podemos tener ahora aquí tenemos varias variables. Ese es el curso de cálculo vectorial. Tenemos una derivada que depende de una t mayúscula y una derivada que depende de t minúscula, y estas las podemos asociar a distintos conceptos. Por ejemplo, t minúscula podría ser el tiempo,
y T mayúscula podría ser una longitud, ¿sí? Entonces, dentro del curso estaré dejando algunas tareas y dentro de las tareas va a ser que ustedes describan o pongan ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias y de ecuaciones diferenciales parciales. Siguiente punto. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Pues el orden de una ecuación diferencial, así como en cálculo diferencial, tenemos la derivada o la primera derivada, ese sería el primer orden. Cuando tenemos una ecuación que tiene una segunda derivada, es decir, si yo tengo que x o f de x es igual con x cúbica, entonces la derivada de f de x respecto a x, bueno, ya es sencillo esto, ¿no? Una vez que ya se llevó el curso de cálculo diferencial e integral, pues sabemos que esto va a ser 3x cuadrada. Pero, ¿qué sucede si ahora a esto lo llamo g? Pues si la llamo g y ahora decido por alguna razón derivar esa función g respecto a x, nada me lo impediría, siempre y cuando esta función pues sea diferenciable. Entonces la derivada de g de x entonces tendría 6x. Pero nada me impide que esto la llame una h de x. Y nuevamente, derivar h respecto a x. Y esto sería un 6. Entonces, en cálculo diferencial, cuando tenemos una primer derivada, es decir, esta de aquí, se le conoce como una derivada de primer grado, ¿sí? O más bien, una derivada de primer orden. Disculpen, estaba diciéndolo mal. Pero ahora sí tengo otra función y la derivo, pues sobre esa función sigue siendo una derivada de primer orden. Y lo mismo sucede acá. Pero si ahora me voy a los conceptos, por ejemplo, este de aquí, lo voy a poner hacia acá. Esta función es la derivada de la derivada de x, es decir, derivada de la derivada de f. Y una derivada de este estilo, una segunda derivada, se puede denotar así. Y entonces este 2 nos va a decir el orden. Así, de igual forma, esta va a ser una tercera derivada. Aquí solamente por notación, el denominador igual lleva el orden 2. Entonces tenemos la tercera derivada ordinaria respecto a x de f de x. Y esto nos define el orden de una derivada. Pero en ecuaciones diferenciales, el orden de una ecuación diferencial pues nos lo va a dar ese mismo aspecto. Es decir, si yo tengo una derivada de x, una tercera derivada de y respecto a x, más una segunda derivada de y respecto a x, igual con 0,
Esta es una ecuación diferencial donde el orden mayor es 3. ¿Sí? Aquí el orden de las diferenciales que están sobre la ecuación, aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 2, pero el orden mayor es 3. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Si yo tuviera aquí un 4, es decir, la voy a poner solamente de este estilo. Si tuviera aquí un 4, como el orden mayor es 4, entonces sería de cuarto orden. Si yo tuviera aquí un 9, sería de orden 9, o de noveno orden. Y así sucesivamente. El orden lo va a dar la derivada que esté en el máximo orden. ¿Sí? Este es un concepto, pues, desde mi punto de vista un poco sencillo, pero luego nos puede causar ciertas confusiones cuando estamos trabajando ya en soluciones de ecuaciones diferenciales. Ahora, dentro de ecuaciones diferenciales, y no solamente dentro de ecuaciones, existen operadores o funciones lineales, ¿sí? En general, en todas las matemáticas existen operadores lineales, operadores no lineales, funciones no lineales, ¿sí? Aquí voy a tomar el concepto general, ya sea para un operador o para una función lineal. En matemáticas, una función lineal, f, es aquella que satisface dos propiedades. Estas propiedades se les conocen como superposición y homogeneidad. Prácticamente, la propiedad aditiva, es decir, si yo tengo dos funciones, f y y, a las cuales yo las puedo sumar. Aquí hay que notar que los argumentos son distintos. Mi variable dependiente, más bien mi variable independiente, es x e y. Entonces, si yo sumo estas dos funciones, que la función sea lo mismo, por ejemplo, voy a poner, mi función va a ser una expresión elevada a la potencia 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi variable x y mi variable y, eso elevado a la potencia 1, pues sigue siendo lo mismo que x más y. Y cumple con esta relación. ¿Por qué? Porque mi función es una relación elevada al exponente 1. ¿Sí? Entonces, al cumplirse esto, se dice que se cumple con la propiedad aditiva o superposición. Hay otra propiedad que se le conoce como homogeneidad. Esta propiedad me va a decir directamente que si yo tengo una función f, donde mi variable independiente es x, y tengo una constante cualquiera, una constante real, alfa, recordando que esta, que parece una E cursiva, es el símbolo de pertenece y RE, quiere decir que es una constante real. Entonces, si tengo ahora mi función que depende de alfa por x, y yo la puedo expresar como alfa f de x, entonces se dice que se cumple con la propiedad homogénea u homogeneidad. Prácticamente esto nos va a referir, si ocupo el mismo ejemplo que había puesto hace un momento, es decir, yo tengo una función que es la potencia 1, mi variable va a ser x, y la multiplico por un 8. Entonces, 8 elevado a la 1 es lo mismo que tener 8 por x, ¿sí? Pero esto es lo mismo que tener, solamente por el punto de vista de aplicar este concepto, 8 que multiplica a x elevado a la 1, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, este sería como mi f de alfa x, donde f es la potencia 1, alfa es 8,
Y eso quiere decir que lo puedo reescribir como alfa, que es 8, que multiplica a f de x. Entonces, una ecuación que cumple con estas dos características se le conoce como una ecuación o una función lineal. Ahora, en términos generales, para que cumpla estas dos características, debo tener entonces una función que dependa de un coeficiente alfa constante que multiplica a una variable independiente x más una beta, que también puede ser una constante, por otra variable independiente y. Si esto aplico la propiedad aditiva, pues podría ser f de alfa x más f de beta y. Alfa y beta son constantes. Solamente hago ese comentario. X y y son variables. Ya apliqué la primera propiedad, pero si esa función también le aplico la propiedad homogénea y esta la puede satisfacer, es decir, que esta misma función sea igual a alfa f de x más beta f de y, entonces ya estamos hablando de que se cumple con la propiedad aditiva y homogénea, es decir, cumple con la propiedad de superposición y homogeneidad, y todos los operadores y funciones que cumplan estas características se van a conocer como operadores o funciones lineales. Ahora, respecto a esto, un ejemplo de un operador lineal. Pues lo que estamos haciendo aquí, o lo que tratamos de trabajar con ecuaciones diferenciales, son operadores lineales. Ejemplo de esto, yo tengo la derivada de x más 3x cuadrada. Y aquí le voy a poner un 2 para que se vea un poco mejor. Esta, la derivada de esto, respecto a x. Sabemos que la derivada de dos funciones que se están sumando va a ser la suma de las derivadas de esas funciones, es decir, la derivada de x, más bien la derivada de 2x respecto a x, más la derivada de 3x cuadrada respecto a x. Y si observan aquí, estamos aplicando la propiedad aditiva, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con las constantes dentro de una derivada? Pues siempre nos han dicho que las constantes pueden salir de los operadores derivadas. Entonces yo tengo 2 veces la derivada de x respecto a x. Aunque sé que esto se va a hacer la unidad, así lo voy a dejar por el momento. Más 3 veces la derivada respecto a x de x cuadrada. Y si observo, aquí el operador es la derivada respecto a x, ¿sí? Mi función, o más bien los argumentos de la función son estos de aquí. Ahí se cumplió la propiedad de superposición, donde alfa es este 2 y beta puede ser este 3. Entonces salieron de las expresiones. Por lo tanto, observo que el operador de la derivada es un operador lineal. Lo mismo va a suceder con el operador de la integral. Va a ser un operador lineal. Y hay otros más operadores que hasta el momento no voy a hablar de que son lineales porque no los hemos visto y los tenemos que tratar. Ahora, dentro de este concepto, bueno, si cumple con estas dos propiedades se dice que es lineal. Pero, ¿qué sucede si no las cumple? Pues si no las cumple, se dice entonces que el operador es no lineal.
Ejemplos de un operador lineal. Ah, pues se dice que un operador no es lineal si no cumple con superposición y homogeneidad. Directamente me voy a una ecuación trascendental o a una función trascendental. El coseno de 3x más 2x cuadrado. Mi operador es el coseno. Mi variable independiente es x, ¿sí? O hasta lo pude manejar como, en lugar de x cuadrada, una y, donde y es esa x cuadrada. Tengo estos, tengo estos. Mi pregunta directa sería, ¿esto es exactamente lo mismo que tener 3 coseno de x más 2 coseno de y? ¿Alguien me puede decir si esta... Y en realidad no se cumple. ¿Por qué? Porque es una función trascendental. Esto no va a ser posible nunca, ¿sí? A menos de que x valga 0 y y valga 0. En ese caso sí se va a satisfacer. De hecho, tampoco se va a satisfacer porque el coseno de 0 es 0. Y voy a tener aquí 3 coseno de 0, que va a ser... perdón, el coseno de 0 es 1. Entonces aquí voy a tener el coseno de 0, porque x y y van a valer 0. Eso va a ser entonces de este lado 1. Y acá el coseno de 0 es 1 por 3, vamos a tener 3. Y acá el coseno de, bueno, este es y. Y el coseno de 0 también es 1, entonces vamos a tener un 2. Y voy a tener que 1 es igual a 5. Y eso no se cumple. Entonces este es un ejemplo de un operador, más bien de una función no lineal. Y dentro de las ecuaciones diferenciales, hay ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales lineales son aquellas que cumplen con el principio de superposición y homogeneidad. Aquellas ecuaciones que no lo cumplen se van a decir ecuaciones no lineales. Entonces, basado en este concepto, una ecuación diferencial lineal va a tener una forma general, de hecho, de esta forma, ¿sí? Siempre y cuando estos coeficientes, a n menos 1, a2, a1, a0, sean constantes. Y esta función sea lineal. Ejemplo de eso. Pues si yo tengo una ecuación diferencial que tenga 2y b' más 3y' igual con 3x más y. Entonces, yo sé que las derivadas son operadores lineales. Por lo tanto, este es un operador lineal. La derivada de una derivada, si la derivada es un operador lineal, la derivada de una derivada, que es una derivada de segundo orden, también es un operador lineal. Si una constante está multiplicando a un operador lineal, el resultado va a ser un operador lineal. Entonces, este va a ser lineal. Y la adición también es un operador lineal. Entonces, todo esto de aquí es un operador lineal. De este lado, pues también es un operador lineal. Es como si tuviera mi función elevada a la potencia 1, ¿sí? Es decir, todo esto elevado a la 1. El 3 es constante, x y y son variables dependientes e independientes, entonces todo esto es un operador lineal. Si todos los elementos que existen dentro de una ecuación diferencial son lineales, entonces se dice que es una ecuación diferencial lineal. Pero con el simple hecho de que yo le ponga aquí x cuadrada, con ese simple hecho, mi ecuación ya va a ser no lineal. ¿Por qué? Porque el operador x al cuadrado, es decir, si yo tuviera, mi operador es una función elevada al cuadrado, y yo tengo entonces x más y al cuadrado. Mis coeficientes, alfa es 1, beta es 1. Yo esperaría que si fuera lineal, fuera y cuadrada o x cuadrada más y cuadrada.
y esto no es cierto, ¿sí? Como no se cumple, entonces este es un operador no lineal. Toda potencia distinta a la 1 o a la potencia 0 va a ser un operador lineal. Pero también, si yo tuviera el caso que es igual a 3 coseno de x, el coseno, por no ser una función, más bien por ser una función trascendental, ¿eso qué quiere decir? Que no la puedo poner en términos de funciones algebraicas. Entonces, como esta es una función trascendental, pues también va a ser no lineal. Lo mismo si tuviera aquí una exponencial, e a la y. Si tuviera un logaritmo, voy a poner logaritmo natural, para no ponerle una base, de y. También sería no lineal, ¿por qué? Porque los logaritmos también son operadores o funciones no lineales. Listo. Ahora, otro concepto de ecuaciones diferenciales es si esta ecuación va a ser homogénea o no homogénea. ¿A qué se refiere esto? Como en ecuaciones simultáneas. Las ecuaciones simultáneas, si ustedes recuerdan, x más 3, más 3y le voy a poner, igual con 1, 2x menos y igual con 0, pues esto es una ecuación simultánea. Tengo dos variables, dos ecuaciones. Pero si la solución de esta ecuación en ambos lados fuera 0, es decir, aquí tuviera 0 y 0, entonces se dice que es una ecuación tipo homogénea, una ecuación simultánea homogénea. Pero con el simple hecho de que tuviera que la igualdad es distinto de 0, es decir, que tuviera un coeficiente que no esté multiplicando a una de sus variables, entonces aquí como tengo un 1, esto ya la hace una ecuación no homogénea. En ecuaciones diferenciales sucede lo mismo. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria, derivada respecto a x de y igual con 2y, si aquí yo despejo mi ecuación, es decir, este es un 2, parece una z, pero es un 2. Si tuviera derivadas respecto, la voy a poner con la notación de y'. Este que está sumando pasa hacia el otro lado restando, es decir, menos 2y, igual con 0. Recuerdo el concepto de ecuaciones simultáneas. ¿Cuáles son homogéneas y cuáles no? Aquí solamente tengo una variable. Mi variable dependiente es y. ¿Sí? Tengo una variable y una ecuación. Entonces, al despejar, esta ecuación es igual con 0. Entonces se dice que la ecuación es homogénea, que es lo mismo que está manejando este concepto. Pero si esta ecuación, por ejemplo, la que tengo acá, le sumara un 1, al momento de despejar, este 0 ya no sería. Ya tendría que es igual con un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esa g de x, que es la igualdad de la ecuación diferencial, ya no es 0. Por lo tanto, va a ser una ecuación diferencial lineal tipo no homogénea. Entonces, si yo tuviera el caso que tuviera aquí un coseno de x, también sería no homogénea, porque aquí tengo mi variable dependiente que es y. Y estas ecuaciones, cuando separo todas las y's de un lado y dejo todos los términos que no dependen de y del otro lado, y este término es distinto de 0, entonces va a ser no homogénea. Y el grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial es lo mismo prácticamente que el grado de una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica de primer grado es como si tuviera x más 1, igual con 0. ¿Sí? El exponente máximo que existe sobre la variable independiente es 1. Pero si yo tengo una ecuación diferencial, por ejemplo,
x' más 1 igual con x, el exponente, no es la derivada, el exponente máximo sigue siendo 1. ¿Sí? Aquí hay un 1, x elevado a la 1. Esta derivada está elevada a la 1 potencia. Aquí es como si tuviera x elevado a la potencia 0. Si yo tuviera x' elevado al cuadrado, más x igual con 0, el exponente máximo es este de aquí, el 2. Entonces sería una ecuación diferencial de segundo grado. Pero esto se puede observar directamente si lo ponemos con la notación de Newton, es decir, la derivada respecto a x, o respecto al tiempo lo voy a poner, de x más 1 igual con x. El exponente de esta derivada es 1. Aquí tengo un exponente elevado a la 0 y aquí tengo un exponente elevado a la 1. Pero si yo le pusiera aquí un 2 elevado al, 2, al cuadrado, entonces el grado de la ecuación diferencial es 2. Si yo tuviera un 3, de tercer grado. Si tuviera un 4, cuarto grado. Y así hasta llegar al enésimo grado. Y estas ecuaciones que tienen un grado distinto al primer grado, que sea mayor que 1, entonces van a ser ecuaciones diferenciales no lineales.